Estaba hasta los codos en aceite de motor y dolor cuando encontré la caja cerrada con llave. Un pequeño objeto frío escondido en un rincón de la caja de herramientas Snap-on de mi hermano, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Todo el garaje olía a él. Gasolina, sudor, goma quemada y ese aroma persistente del tabaco de mascar Redman que juró haber dejado cientos de veces. Era como si todavía estuviera allí, como un fantasma detrás de mí, juzgando la forma en que apilaba sus llaves inglesas. Mateo siempre tuvo esa energía engreída de hermano mayor. Incluso después de que dejáramos de hablarnos, y no nos habíamos dirigido ni una palabra durante 3 años, antes de que estrellara su Harley contra una barrera de seguridad, todavía encontraba la manera de ser enigmático desde la tumba. La caja pesaba un montón. El metal estaba rayado como si la hubieran golpeado, y el pequeño candado que colgaba estaba oxidado, pero resistente. Había una nota pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la tapa. Solo era un trozo de papel cuadriculado, como los que usábamos para garabatear modificaciones de coches cuando éramos niños, con 3 palabras escritas con su letra irregular. Ya sabes lo que tienes que hacer. Me senté sobre los talones, con el sudor goteando por la nuca, a pesar de que era mediados de octubre en Edna, Texas. Afuera soplaba un viento seco, y el pavimento agrietado zumbaba bajo el sol. Me quedé mirando esa nota durante un buen rato, sintiéndome entre cabreado y vacío. No, Mateo. No sabía qué hacer. Me la llevé a mi casa esa noche, un pequeño dúplex alquilado que compartía una pared delgada como el papel con una anciana que veía Judge Judy a todo volumen para los dos. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina. Abrí una Shiner Bock y me quedé mirándola como si fuera a abrirse sola si la miraba con suficiente intensidad. No dormí mucho esa noche. No dejaba de oír ruidos, unos chasquidos extraños, como si la caja se moviera sola. Probablemente era la cerveza jugándome una mala pasada. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquella nota. Sabes lo que tienes que hacer. A la mañana siguiente, abrí la cerradura con una amoladora angular. Me sentí como si estuviera entrando en algo sagrado. Dentro, envuelto en un trapo grasiento y una vieja llave Allen, había un disco duro en forma de cartera, uno de esos primeros modelos de almacenamiento en frío, de plástico grueso y feo, con la pantalla rota y un puerto USB-C. Ni siquiera tenía la marca. Sin contraseña, sin PIN, solo la cartera y esa nota tan presumida. Si hubiera sabido entonces lo que valía esa cosa, probablemente la habría tirado a la basura para ahorrarme el trabajo. Pasé semanas investigando. Entre cambios de aceite en el taller y largas noches en Reddit y foros de criptomonedas, aprendí más sobre Bitcoin de lo que jamás hubiera querido. Al parecer, ese tipo de cartera era un dinosaurio, del tipo que se usaba cuando el BTC era solo una cosa de frikis que se podía minar en una tostadora. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero cuanto más investigaba, más empezaba a ver un patrón. Mateo no solo estaba jugando en el garaje, estaba minando, como en 2012, cuando empezaba a ponerse de moda. Se me hizo un nudo en el estómago cuando me di cuenta de que, si hubiera conservado ese BTC, podría valer millones. Pero sin el PIN, la cartera era un ladrillo. Solo un ladrillo muy caro y cruel. Casi me rindo. Incluso pensé en enterrarla con él. Pero había algo en esa nota que se me quedó grabado. Era como si me estuviera retando. Y sinceramente, a Mateo siempre le gustaron los juegos que yo no podía ganar. Una noche, quizá un mes y medio después de encontrarla, la descifré. Ni siquiera sé qué me llevó a intentarlo. Pero escribí Road King 2012. Y de repente, la pantalla se iluminó. Vi los números. 115 bitcoins. Su valor actual, 3,4 millones de dólares. Dejé caer el maldito aparato. Lo tiré al suelo de la cocina y me quedé allí de pie, con las manos temblorosas, la cerveza olvidada en la encimera y el ruido de la televisión de fondo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Me eché a reír. Una de esas risas huecas e incrédulas que se convierten en un sonido ahogado a mitad de camino. 3.400.000 dólares, joder. Mi hermano, el hombre que una vez apostó todo su sueldo a que no podía beber 4 litros de leche en una hora, estaba sentado en secreto con millones mientras yo quitaba óxido de los tubos de escape. Al principio no se lo conté a nadie, ni siquiera a mi primo Julio,
que prácticamente vivía en mi garaje. Empecé a investigar cómo cobrar el dinero, pasar desapercibido, todo eso. Sabía que no debía llamar la atención. Compré una camioneta usada, pagué mis deudas y guardé el resto en cuentas que apenas tocaba. Durante un tiempo, sentí que por fin podía respirar de nuevo, como si Mateo me hubiera tendido una última rama de olivo, su retorcida forma de pedir perdón. Empecé a soñar con abrir mi propia tienda, quizás incluso con salir de ese pequeño y polvoriento pueblo. Entonces empezaron los golpes. No eran golpes amistosos, eran golpes que llegaban demasiado tarde por la noche, golpes que no paraban después del primero. El primero apareció con un chaleco de cuero, las mangas cortadas y tatuajes que le subían por el cuello. Dijo que se llamaba Rico. Me preguntó si era el hermano pequeño de Mateo. Le dije que sí, con cautela. Sonrió, una sonrisa extraña, con los dientes al descubierto como la de un coyote, y dijo: «Lo sabía. Te hemos estado buscando». No lo invité a pasar. No dije nada más. Solo cerré la puerta y eché el cerrojo, con el corazón latiendo tan fuerte que no podía oír la televisión. Esa noche dormí con una llave inglesa debajo de la almohada. Una semana después, entraron a robar en mi casa. No se llevaron nada más. Ni mi cartera, ni mi televisor, ni las llaves de mi camioneta. Solo el disco duro de respaldo que había hecho de la cartera, el que guardaba en una caja ignífuga debajo de la cama. Fue entonces cuando lo supe. No era una casualidad. Alguien más lo sabía. Alguien que no pensaba que la nota de Mateo era bonita o ingeniosa. Pensaban que era suyo. Y ahora no sé si tengo suerte o si estoy marcado. No sabía que la paranoia pudiera saber a metal. Ese sabor agudo y cobrizo que se me pegaba al paladar cada vez que un coche reducía la velocidad delante de mi casa o un desconocido me miraba a los ojos un segundo más de la cuenta. El timbre de mi puerta, que antes era solo un botón, ahora era un detonador de mi ansiedad. No podía estar quieto, no podía relajarme. Cada crujido del suelo sonaba como un paso, cada pájaro que se posaba en el techo de hojalata hacía que mi pulso se acelerara. Empecé a dormir en el sillón reclinable, frente a la puerta principal con la luz del porche encendida, como si estuviera ahuyentando demonios con bombillas de 60 vatios. Julio fue el primero en darse cuenta. Llegó una tarde con 2 tacos y un carburador roto, tan sonriente como siempre. En cuanto entró, dejó de masticar. «Tío», dijo con la boca llena, señalando con el taco, «¿por qué huele aquí a WD-40 y a estrés?» No me reí. Solo me encogí de hombros y murmuré algo sobre un mapache en el sótano. No se lo creyó. Julio es de los que saben cuándo mientes. Lleva diciéndomelo desde que teníamos 12 años, y le dije que tenía una novia en Canadá. Sin embargo, no insistió. Simplemente se sentó, me pasó un taco, y empezó a hablar de la quinceañera de su prima como si el mundo no se estuviera derrumbando a golpes. Así es Julio. Sabe cómo mantener las ruedas en movimiento cuando yo estoy atascado en el barro. Pero ni siquiera él pudo ignorarlo cuando me rompieron la ventana. Era martes. Acababa de volver de la tienda, todavía con el mono manchado de grasa, intentando que el microondas no quemara las sobras. El estruendo fue como un puñetazo, fuerte, violento, inmediato. Los cristales llovieron sobre las baldosas de la cocina y me tiré al suelo antes incluso de darme cuenta. No pasó nada más, ni una voz, ni un paso, solo el viento que se colaba por el agujero irregular de mi cocina. Esperé, conté hasta 50. Me levanté lentamente. Afuera, nada más que huellas de neumáticos en la grava, profundas, como si quienquiera que fuera quisiera que supiera que había estado allí. Ni siquiera me molesté en llamar a la policía. ¿Qué diablos iba a decir? «Oiga, agente, alguien ha entrado en mi casa, pero no se ha llevado nada, excepto quizá unos años de mi vida». En lugar de eso, barrí los cristales y tapé el marco con una bolsa de basura y cinta adhesiva. El crujido del plástico cada vez que lo golpeaba la brisa se convirtió en mi nuevo latido. Esa noche, Julio vino sin avisar. Trajo cerveza, una linterna y su viejo bate de béisbol. Nos sentamos en el porche, en silencio durante un largo rato. Solo bebíamos y observábamos cómo se alargaban las sombras. «¿Me vas a contar qué pasa?», preguntó finalmente, en voz baja. Quería hacerlo, de verdad, pero decirlo en voz alta lo hacía demasiado real, como si,
En el momento en que lo dijera, las paredes se derrumbaran. Mateo me dejó algo, dije, con la mirada fija en el horizonte. ¿Como un equipaje emocional o qué? Bitcoin, 3 millones. Se atragantó con la cerveza. Tosió, escupió y se limpió la boca con la manga. ¿Me estás tomando el pelo? Ojalá. Le lo conté todo, desde la caja hasta la nota y el disco duro. Le hablé de cómo había descifrado la contraseña, del tipo del chaleco y del allanamiento. Cuando terminé, el sol se había puesto y la luz del porche zumbaba como si también estuviera nerviosa. Julio se quedó allí sentado, en silencio. No hizo preguntas estúpidas. No dijo, «Maldita sea», por quinta vez. Solo me miró como si fuera un extraño que llevaba la piel de su mejor amigo. «No vas a desaparecer, ¿verdad?», preguntó. Lo miré, con la cerveza a medio levantar. «Que un día aparezco y tu casa está vacía. Sin notas, sin nada. Simplemente te has ido». «No lo sé, tío. Ni siquiera sé si debería quedarme con este dinero. No es robado. Él lo dejó. Quizás, pero hay gente que cree que es suyo, y no lo piden amablemente. Esa noche fue la primera vez que sentí esa sensación en el pecho. No era miedo. Eso llevaba semanas ahí. No, era otra cosa, algo más pesado, como si el peso del error de otra persona se hubiera soldado a mis costillas. A la semana siguiente, Julio me hizo instalar cámaras de seguridad. Pusimos una encima de la puerta principal, otra vigilando la entrada y una tercera en el garaje por si acaso. Empecé a revisar las imágenes como si fuera un maldito horóscopo. No sirvió de nada. En realidad no, porque entonces apareció la furgoneta. Una Ford vieja, con la pintura descolorida, como si hubiera vivido más vidas de las que le correspondían. Estuvo aparcada al otro lado de la calle durante 2 horas, sin que nadie entrara ni saliera. Cuando finalmente me armé de valor para acercarme, ya se había ido. Solo quedaba polvo de neumáticos y paranoia en su lugar. Y luego llegaron las notas. La primera apareció metida bajo el limpiaparabrisas. «Estás metido en algo que no puedes manejar». La segunda estaba en mi buzón, sin sello. «Él hizo promesas. Nos debes». La tercera, pegada a la puerta trasera. «Volveremos». Mis manos empezaron a temblar constantemente. Se me caían las bujías, se me caían las herramientas. Julio se dio cuenta. Mi jefe se dio cuenta. Demonios. Incluso la señora Anderson, mi vecina, me preguntó si estaba tomando algo, y me ofreció las gominolas de CBD de su nieto, como si eso fuera a solucionar mis ojeras y los sudores fríos. Lo peor, empecé a soñar con Mateo. No al Mateo real. No al que me enseñó a arreglar un carburador con una percha y una plegaria. Esta versión era pálida, con los ojos demasiado abiertos, susurrando cosas que no entendía. Me despertaba jadeando, con su estúpida nota resonando en mi cabeza. «¿Sabes lo que tienes que hacer?» «No, joder, no lo sé, Mateo». Una mañana, entré en el garaje y me quedé paralizado. La cartera con el disco duro, la original, no la copia de seguridad que me robaron, estaba sobre el banco de trabajo, abierta. La pantalla parpadeaba. No la había tocado en días, y había una carpeta nueva. «Hermanos». Hice clic. ¿Dentro? Un archivo. Un vídeo. Imágenes temblorosas. Mateo, más joven, quizá 6 o 7 años antes, de pie delante de un equipo, con cables por todas partes y ventiladores zumbando como abejas dopadas. Parecía diferente, más limpio, pero cansado, como si no hubiera dormido en días. «Si estás viendo esto», dijo en voz baja, «es que estoy muerto o realmente jodido». Continuó. Habló de unos compañeros con los que solía trabajar. Dijo que le ayudaban a minar y a proteger el equipo. Pero algo salió mal. El dinero desapareció. La confianza se rompió. Lo trasladó, todo, y no le dijo a nadie dónde. «Vendrán a buscarlo», dijo. «Pero ahora es tuyo, Dani. Siempre tuve la sensación de que no era mío. Úsalo». Miró directamente a la cámara. Por un segundo, vi al hermano que solía conocer. Entonces, el vídeo se cortó. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla hasta que se quedó en negro. Tenía ganas de vomitar. No por la amenaza. No por el dinero. Porque eso significaba que él lo sabía. Él sabía que esto iba a pasar. Que vendrían a por mí. Que estaría aquí sentado con este peso en el pecho y sin salida. Y aún así, me lo dejó.
No sé si eso lo hace considerado o simplemente cruel como el infierno. Necesitaba respuestas, pero la única persona que las tenía estaba bajo tierra y probablemente sonriendo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Hice una maleta. Cogí la cartera. Dejé una nota para Julio que solo decía: «Vuelvo pronto. No hagas ninguna tontería». Y me fui a Houston, porque si no podía encontrar la verdad donde estaba, quizás se escondía donde Mateo vivía antes de desaparecer por primera vez. En algún lugar entre el bullicio de neón de los viejos bares y los susurros de la gente que recuerda a un fantasma llamado Mateo. Houston olía a calor. No a calidez, sino a calor. Ese calor que quema el asfalto y te empapa los calcetines, que te golpea en la cara cuando abres la puerta del coche y te hace cuestionar todas las decisiones de tu vida que te llevaron a ponerte vaqueros ese día. Hacía años que no volvía. Mateo vivía aquí, cuando aún fingíamos ser hermanos en lugar de extraños unidos por lazos de sangre y rencores. Aparqué frente a un edificio en ruinas que parecía haber sido renovado a medias en algún momento de 2003 y luego abandonado de nuevo. Había un letrero de neón roto que parpadeaba con la palabra Lau. Supuse que alguna vez había sido una lavandería, tal vez aún lo era, o una fachada. Era difícil saberlo en estos días. La pintura se desprendía de los ladrillos como piel muerta. El lugar que Mateo había anotado en un viejo sobre que encontré en la carpeta no era mucho mejor. Un apartamento en el piso de arriba, con la puerta ligeramente deformada y el timbre roto, como si incluso el edificio hubiera renunciado a ser útil. Llamé a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar. Más fuerte. El tipo de golpe que das cuando no estás seguro de si quieres que la persona abra o no. Algo tintineó en el interior. No eran pasos, solo el sonido de algo moviéndose. Luego, silencio de nuevo. Empecé a dar media vuelta cuando lo oí. ¿Eres Dani? La voz era grave, no agresiva, solo gastada, como si quien la tuviera hubiera estado fumando y tragando arena durante 20 años. Me volví. Un anciano, barba gris, ojos hundidos, camiseta sin mangas pegada a un cuerpo delgado, estaba de pie en la puerta. Parecía un esqueleto con zapatillas. Depende de quién lo pregunte, dije, tratando de parecer menos nervioso de lo que me sentía. Me miró fijamente durante un segundo. Luego dejó que la puerta mosquitera se abriera con un chirrido y entró arrastrando los pies. «Si has venido a ver a Mateo, pasa». El apartamento olía a incienso y comida para llevar olvidada. El humo flotaba en el aire como un regaño. Había pilas de piezas de ordenador a lo largo de las paredes, viejos equipos de minería, trozos de placas base, cables deshilachados como espaguetis tecnológicos por todas partes. «Me dijo que vendrías tarde o temprano», dijo el hombre, dejándose caer en una silla chirriante. No sabía si creerle. Supongo que ahora sí. «¿Conocías a mi hermano?» Todo el mundo conocía a Mateo. No le caía bien a todo el mundo, pero le conocíamos. Me quedé de pie. No me atrevía a sentarme. Sentía todo el cuerpo como si funcionara con adrenalina prestada. «Dijo que te debía algo, que le ayudaste a desaparecer». El hombre asintió. Cogió algo de la mesa, un pendrive. Lo giró entre los dedos. «Le ayudaste a empezar de nuevo. No es lo mismo. La gente cree que huir es desaparecer. No lo es. Es empezar de nuevo con nuevas mentiras. Él era bueno en eso. Tú, no tanto. ¿Qué quieres decir con eso? Que caminas como un hombre que no sabe quién le sigue. Ese tipo de andar hace que te sigan, y él sabía que le seguirían». Deslizó la memoria hacia mí. No la cogí todavía. ¿Qué hay en ella? Todo. ¿De dónde vino? ¿Quiénes estaban involucrados? Lo que hizo. Lo que intentó arreglar. ¿Y por qué me la das? Porque eres la última persona a la que le importa una mierda. Me quedé mirando ese pequeño trozo de plástico y metal. Parecía inofensivo, pero juro que vibraba con peso, como si estuviera tarareando todas las historias que nadie quería contar. Se levantó lentamente. «Quizá te quede un movimiento más, chico. Después ya no estará en tus manos. Elige bien». Luego me dejó en el apartamento, solo con el zumbido, mis pensamientos y el peso repentino y sofocante de lo que tenía en las manos. Esa noche, de vuelta en mi motel, un lugar de 2 estrellas con luces parpadeantes y una máquina expendedora rota que solo te daba funyuns sin importar qué botón pulsaras, conecté el disco duro a mi portátil
Y ahí estaba, un libro de contabilidad. Nombres, fechas, coordenadas, transacciones criptográficas que parecían haberse movido como en un juego de sillas musicales. Una lista de nombres de usuario que no reconocía, excepto uno. Rico. ¿Y junto al suyo? El mismo ID de monedero que había visto cuando abrí por primera vez el disco duro de Mateo. Se me revolvió el estómago. Lo releí. Lo comprobé 3 veces. No había error. Rico tenía acceso al monedero, o lo había tenido. Hasta que Mateo lo trasladó todo. Había una nota adjunta a esa entrada. Solo 3 palabras. Demasiado codicioso. Eliminado. Me recosté en la silla de plástico del motel, con las manos entumecidas. Mateo no solo estaba paranoico, tenía enemigos, socios a los que había traicionado, o de los que se había protegido, según se mirara. En cualquier caso, ya no solo perseguían a un fantasma, me perseguían a mí. A la mañana siguiente, el recepcionista del motel me dijo que alguien había preguntado por mí. Me describió a un hombre con una chaqueta vaquera y una cicatriz en el cuello. No necesité más detalles. Me subí a mi camioneta y me fui. No fui a casa. Todavía no. Conduje hasta la casa de un amigo mecánico, a 1 hora al norte, alguien que me debía un favor y no hacía preguntas. Escondí el disco duro dentro de un estéreo roto y lo soldé. Lo enterré bajo un montón de chatarra. Por si acaso. Porque por fin había entendido algo. No era solo una herencia, era una deuda, un legado, un equipaje disfrazado de código binario. Mateo no me dejó un regalo, me dejó el final de su historia y el comienzo de la mía. Pensé en venderlo todo y desaparecer, pero yo no soy Mateo, no quiero serlo. Volví con Edna, en silencio. Volví a cambiar las cerraduras. Instalé más cámaras. Fingí que todo iba bien. Julio no se lo creyó ni por un segundo, pero siguió el juego. Venía más a menudo. Traía cerveza. Hablaba mal de los cowboys. Actuaba como si el mundo fuera normal para que yo no cayera en la depresión. Y poco a poco, el miedo empezó a desaparecer. No del todo, pero lo suficiente como para respirar. A veces todavía recibo notas, pequeños recordatorios de que no estoy fuera de peligro. La semana pasada apareció una. Solo decía, sigo vigilando. ¿Y ahora? Le respondo. Ayer dejé una nota adhesiva en mi buzón. Yo también. Y lo decía en serio. Porque esta es la verdad. Puede que yo no haya pedido esta historia, pero ahora es mía. Lo bueno, lo malo, la moneda, el caos, todo. Sigo trabajando en la tienda. Sigo manchándome las manos de grasa 6 días a la semana. Pero no soy el mismo tipo que encontró aquella caja. Aquel tipo estaba arruinado, perdido, enfadado con el mundo y con su hermano muerto. Este tipo tiene un poco de fuego en los ojos y un disco duro externo escondido en 3 sitios diferentes. Por si acaso el pasado vuelve a llamar a la puerta. Porque ahora, por fin, después de todo, sé lo que tengo que hacer.